Nos satisface tener una conversación con Ulises Rodríguez. Ulises Rodríguez fue el aspirante a la alcaldía en Santiago por el Partido Revolucionario Moderno, pero ahora él es el director general de Proindustria República Dominicana, una de las instituciones que viene de una modificación de la ley 542-14 sobre competitividad e innovación industrial. El gobierno del presidente Luis Abinader ha hecho una definición muy clara en relación con la industria, el estímulo a la industria dominicana, el estímulo a las exportaciones, el estímulo al empleo y el estímulo para que la industria dominicana recobre el liderazgo, recobre una posición que tuvo en el pasado y que ha perdido aparentemente por los cambios que se han ido produciendo y la desactualización. Ulises Rodríguez es abogado, pero al mismo tiempo es ingeniero. Lo del abogado él lo vamos a ver más adelante, él se va a graduar próximamente, pero es un amigo y una persona muy apreciada. Fue diputado, fue director de la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados y ha sido un político joven reconocido y con muchísimo futuro. Muchas gracias, Ulises, por aceptar este diálogo. Sí. Me gustaría saber qué representa el cambio en Proindustria y cómo es que ustedes van a conducir y a seguir llevando, al margen de lo que haga el presidente Luis Abinader, que lo está haciendo, por la industria en República Dominicana. ¿Cómo es eso? Sí, yo quiero primero agradecerte la invitación a este prestigioso medio, programa, y a la vez decirte que el cambio, que es parte del proceso que se da en las elecciones que tuvimos, donde salió electo el presidente de la República, Luis Abinader, pues es general en la República Dominicana y va a tono con lo que pasa en el mundo. El mundo siempre se trata de eso, de los cambios que se dan para renovarse. En el país vivió una época de muchos años de gobierno del PLD. Yo digo que el ejercicio prolongado del poder pues genera muchos vicios y lleva a la corrupción y al acomodamiento. Y entonces la administración comienza a ser ineficiente o deficiente, como tú quieras llamarle. Eso ocurrió con el pasado gobierno. Y a nosotros pues nos toca recibir esta institución, como tú bien señalas, en principio se le conocía como Fomento Industrial y luego en la modificación a la ley pasa a ser el Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial, Proindustria. Es la Ley de Innovación y Competitividad. Encontramos a Proindustria como una institución muy rezagada, sin ninguna iniciativa importante, llevando el día a día, sin un norte claro. Y nosotros dijimos, desde que asumimos, yo recuerdo que la primera palabra que yo dije fue la siguiente, dije, vamos a dinamizar a Proindustria, vamos a dinamizar esta institución porque tiene un gran potencial y una gran responsabilidad de acuerdo al mandato de la ley, que es trabajar a favor de la industria nacional para que sea más competitiva. Y eso es precisamente, Fausto, lo que estamos haciendo desde que iniciamos al frente de Proindustria. ¿Ustedes han identificado cuáles son las debilidades de la industria en este momento y cuáles son los casos de desactualización por los cuales hemos ido perdiendo posición, hemos ido perdiendo empleos y hemos ido perdiendo en el ranking, digamos, de los países del Caribe? Bien, antes de explicar, porque es bastante amplia, o sea, la ley, el radio de acción de la ley, muy amplio. Okay. Entonces, encontramos que en Proindustria, con esto de la ley de innovación y competitividad, eso es un mundo interesantísimo, pero vemos que tenemos los parques industriales, zonas francas, que son del gobierno, lo que tiene Proindustria, porque también el Banco de Reserva administra 1 o 2 parques, o quizás más de zona franca. Pero Proindustria maneja el grueso, administra y dirige estos parques. Y también tenemos dentro de esos parques industriales, como es el DISDO, un parque que está diseñado para que las empresas grandes se puedan trasladar e instalarse para descongestionar el casco urbano.
Es una práctica conocida, estudiada, interesantísima, que luego podemos hablar. Pero dentro de lo que es Proindustria vimos esa oportunidad en medio de la pandemia, donde nos damos cuenta de que el sector zona franca, que se vio afectado por allá por el 2005, 6, 7, 8, donde prácticamente colapsó, o una parte del sector colapsó, otra sobrevivió, y por quizá alguna declaración desafortunada del mandatario de turno, Leonel Fernández, que declaró que se había terminado el periodo. Sí, creo que no fue oportuna la declaración, pero bien, después se hicieron los esfuerzos, todo su gobierno y otros gobiernos, y tardó tiempo en levantarse, pero hoy por hoy, tenemos a un sector de zona franca que emerge con mucha fuerza. Por cierto, dentro de la situación de la pandemia y con la debacle económica, la paralización económica y la necesidad de reactivar la economía, es el sector con mayor capacidad de rebote, de recuperación, de resiliencia, el sector justamente de zona franca. ¿Cómo se relacionan ustedes con el Consejo Nacional de Zona Franca? Bueno, llevamos una relación de hermandad, de total acoplamiento. Tenemos ahí a Liranzo, que es quien dirige el consejo, y también con Adozona, porque trabajamos... Adozona es obviamente la asociación privada de las industrias de zona franca. Que funcionan de manera, o sea, muy estrecho, con un vínculo muy estrecho con el consejo y con nosotros, porque tenemos un mismo objetivo, que por eso digo, porque apoyar el sector. El presidente Luis Abinader ha iniciado una reforma del Estado eliminando instituciones que duplican funciones. El caso de la OISOE frente al Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo. Entonces, Proindustria frente al Consejo de Zona Franca, ¿no tienen funciones parecidas? No. El consejo es el organismo rector en el que Proindustria también tiene un asiento. Es un consejo, y de ahí se tratan las políticas generales de zona franca, y la ley, la aplicación de la ley que rige el sector, repito, de manera global, general en el país. Entonces, la aprobación de una nueva zona franca, el tipo de zona franca, tipo de empresa, que es una especie de sedazo también para que no te disfracen, porque la ley tiene incentivos que están siendo bien manejados y controlados por la responsabilidad con la que se ha manejado el liderazgo empresarial del sector, que nos lleva luego a un punto que te voy a destacar más adelante. Pero tú me decías, Ulises, que el Proindustria administra parques de zonas francas. ¿Cuáles son los parques de zona franca que administra Proindustria? Y es bueno destacar que tú tienes parques como la Corporación de Santiago, que fue un decreto del presidente Balaguer que le cede ese parque a una corporación. A una corporación industrial. Entonces, y lo han desarrollado y manejado muy bien, encabezado por don Miki Lama. Miki Lama lo dirige, y un grupo de empresarios de Santiago, del área de zona franca. Tienes también zonas francas ¿Qué tiene que ver Proindustria con esa corporación de zona franca de Santiago? Que hacemos lo mismo, que son espacios, aquello es una zona franca, una corporación, y Proindustria tiene otros parques donde no llegaron ellos, pues llegó Proindustria. Te voy a dar un dato, la corporación está en Santiago y hace una excelente labor allí, un espacio importante para que empresas dominicanas con inversionistas dominicanos y inversionistas extranjeros se instalen en ese espacio, que tiene facilidades de infraestructura, leyes que incentivan que se pueda producir aquí para colocar y aprovechar un mercado que está afuera, que de otra manera no se aprovecharía. Es acceso a mercado para generar empleo y divisa. Eso hace la corporación. Pero en San Pedro de Macorís, para citarte un caso, tenemos la zona franca, que es de Proindustria, y con un total de 115 naves industriales, un parque enorme, y con otras que se están construyendo. Pero en Santiago no tiene Proindustria zona franca. Un parque pymes, tiene un parque pymes, que es de varias naves, que está en La Canela, en Santiago. En La Canela. Sí. Con el de Tamboril usted no tiene ninguna Tamboril, relación. Eso iba a explicar que son modalidades. Ahí cualquier persona que llene los requisitos
puede construir un Y parque. en este caso Tamboril, Sí, Mícalo Bermúdez, Mícalo Bermúdez tiene un parque. tiene ¿Quiénes el están parque allá? industrial. Allá hay muchísimas empresas. Yo visité recientemente ese parque y es un parque modelo muy interesante. Y allí vi a la Aurora, que está instalado allá, Sí. porque producen muchas cosas para la exportación de cigarros y otras cosas Sí, más. sí. Entonces, esa es la situación. Tenemos, repito, el Consejo regula lo que es el sector Zona Franca a nivel de normas y de control. Ahora, el que desarrolla los parques ya es otro. Ya. En este caso lo administra, lo ponen más bonito. Por ejemplo, nosotros, Proindustria. y ahí encontramos un tema. Esos parques los encontramos totalmente abandonados, destruidos. Y da mucha pena porque resulta que cuando asumimos ahora Proindustria, según los estudios que ya hemos hecho, y vemos que en medio de la pandemia es uno de los sectores económicos de mayor capacidad de recuperación. Entonces, ¿qué hicimos? Le presentamos un informe al presidente de la República de la situación de los parques, y él, que es un hombre de una gran visión, pues no vaciló en tomar decisiones, medidas y apoyar a la gestión nuestra en Proindustria. En reactivar algunos parques. Con el discurso que tiene de la reactivación de los parques, reapertura de parques también, cerrados. Por ejemplo, sí. Ahora mismo el presidente va a Salcedo, 10 años, Fausto, cerrada la zona franca. Y allí el clamor, la petición número 1 de la población, empleo, zona franca. Y también sabes que viene divisa, nos ayuda mucho con la balanza comercial. La zona franca genera riqueza y dinamiza la economía de los pueblos. ¿Ustedes tienen responsabilidad en el parque de Zona Franca de Bonao? Sí, claro que sí. Y hay dos parques. Hay dos parques. Hay un parque que está en la autopista Duarte y el de Proindustria. Y el que está dentro en la vieja autopista Duarte. Que Duarte. ya fuimos invitados por las autoridades, allá diputados, el senador, y visitamos el parque y nos comprometimos y anunciamos el remozamiento del mismo. Le van a remozar el parque. Y la construcción de nuevas naves, porque estamos recibiendo, y esto quiero que lo sepan, porque no estamos vendiendo ilusiones, y sé muy bien por qué te lo digo, he sido vocero de gobierno, y hay funcionarios que no han puesto a hablar, a vender espejos lindísimos, y cosas que son ideas, sueños. No, se trata en este momento de realidades. ¿Cómo lo sabemos? Porque a Proindustria, tanto aquí en la sede, como en los parques, como me pasó ayer en La Vega, que fui a supervisar el parque de La Vega, que es un parque muy importante, Fausto. Sí. ¿Sabe lo que estaba pasando ayer? Te lo puedo decir literalmente como me lo explicó la administradora de ese parque. Teníamos empresarios haciendo fila allá para alquilar naves industriales. Naves industriales. Y entonces tú sabes que es lo que estamos haciendo nosotros, es contando, ¿y cuánto empleo usted va a generar? ¿Cuánto empleo va a Y en eso es que estamos, porque para nosotros no es un negocio. Yo no veo ningún tipo de negocio. Nosotros lo que vemos es que es una forma rápida para reactivar la economía. Pero estamos hablando de empresarios que quieren establecer empresas de zonas francas. Generalmente son ampliaciones en este momento. Ampliaciones. Algunos quieren reactivarse porque cesaron la función y lo que están operando quieren ampliar. Te puedo decir que hay dos sectores que son los que mayor crecimiento están experimentando en este momento. ¿Cuáles son? Y uno de ellos es el sector tabaco. La preparación de cigarros para la exportación. El crecimiento es enorme. Un producto terminado. Mira, marcas. Tenía una proyección producto terminado, pero recuerda que también se preparan, se cura el tabaco y se exporta. Pero las zonas francas, porque también hay especiales para eso. Básicamente las nuestras son cigarros. En Bonao se está instalando una nueva de cigarros. Sí, no, por ejemplo en Bonao está Carlos Fuente, que es una de las industrias del tabaco poderosa de República Dominicana, de exportación. Sí. Y recuerda que la República Dominicana ya esto es marca país. Somos número 1 en este momento en el mundo en cigarros. Somos una potencia mundial en cigarros. Entonces tienen mucho prestigio en los mercados y está aumentando la demanda. Observé que, por ejemplo, Nicaragua, que también produce muy buenos cigarros, estaba muy de cerca de nosotros. Ha estado, igual que Honduras también, pero Nicaragua. ¿Y el otro sector? Entonces, ¿cuál es? Me dijiste tabaco. Y el crecimiento ha sido mayor el nuestro ahora. El otro sector, aparte del tabaco,
que crece de manera impresionante son los de los equipos médicos, lo que suplen los hospitales. Pero por ahí somos el mundo. principal país de la región en zonas francas para equipamientos médicos y servicios médicos. Pero fíjate qué interesante, porque el crecimiento de esto, bueno, no fue en este año, el año antepasado, me parece que fue que superó las exportaciones de oro, el concepto de equipos médicos solo, superó. Es decir, que ya podemos ver la importancia que tiene ese sector. Y sí, en el Parque de San Pedro tenemos una empresa instalada allí que ha crecido mucho, suple hospitales y equipos médicos y nos está pidiendo más naves. Estamos acelerando la construcción de naves para poder responder a la demanda. Ya, Ulises, en comparación con los países de la región, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador, por ejemplo, ¿la República Dominicana está ofreciendo más facilidades que esos países para que se instalen empresas, industrias de zonas francas en nuestros yo podría decirte, centros industriales? Ok, puedo decirte que sí, sin dudas hoy. ¿Por qué? Porque, como decíamos, ¿verdad? Lamentablemente cuando el presidente de la República muestra algún tipo de prejuicio en un país presidencialista como el nuestro, pues eso es una señal clara. Tiene una repercusión. Estamos viviendo lo contrario. Ahora tenemos un presidente que está promoviendo el sector zona franca. ¿Por qué? Por lo siguiente, te doy los datos, la situación actual, cómo se ha recuperado con relación a otros sectores de la economía. En los momentos pico llegó a caer a un 25, quizás un 30%, y hay otras actividades que se redujeron aún mucho más de la economía en general. Pero te lo puedo decir rápido, a 3 meses más o menos, nos recuperamos a un 50%, después de iniciarse los trabajos, después a un 70%, el penúltimo corte me dio 86%. La última reunión de hace unos 15 días del Consejo de Zona Franca, sumando los empleos activos hoy, sumados, estamos en un 96% de recuperación. Pero si ves el ritmo... ¿Eso es antes o después del COVID? Eso fue ¿antes? Ahora, me refiero a los empleos que se perdieron cuando el COVID, la zona franca fue el primer sector que se recupera rápidamente, que tuvo esa capacidad de generar los mismos empleos, pero yo te voy a decir algo, aunque sea con un empleo, vamos a terminar el año por encima de la cantidad de empleo que teníamos antes del COVID. ¿Eso es por la eliminación de la burocracia y todas las Varios dificultades que se dieron y que desincentivaron la presencia de las zonas francas, por ejemplo? Claro, la eliminación de la burocracia con las instrucciones del presidente de que tanto aduana, DGI y otras instituciones que en este sector intervienen, pues eso influye. La apertura y reapertura de parques de zona franca, el apoyo del presidente de la República, firme y claro, con un mensaje nítido que llega, ¿verdad? Aquí dentro y fuera, porque detrás de cada empresa hay un capital extranjero, o están lo que generan las órdenes, los pedidos, pero también hay que destacar de que es el conjunto, hay voluntad también. Es decir, con lo mismo tú puedes hacer muchas cosas, a veces, ¿verdad? Sí hay voluntad política, y de parte del presidente de la República, Luis Abinader, pues tenemos esa voluntad necesaria, decidida, para poder resolver estos problemas y relanzar el sector. ¿Qué está pasando con las zonas francas textileras, que fueron tan importantes durante mucho tiempo y luego bajaron? Sí. Aquí hemos tenido y tenemos zonas francas textileras importantes. Así es, y esa fue la parte inicial, el fuerte de la zona franca aquí en la República Dominicana desde los inicios. Pero la parte textil ha tenido dificultades, competencias en otros países, sobre todo en China se dio mucho, en los países asiáticos. Y en un momento dado también las inversiones americanas se fueron allá. Por eso esa fue la parte, repito, más afectada. Después también una parte de los calzados, sobre todo lo que van a la parte de pieles, que no, la demanda no es igual.
también. Pero al mismo tiempo, debo destacar, Fausto, que la crisis del 2006, 7, 8, hasta el 12, diríamos, que fue la parte crítica, valga la redundancia, Sí. Afectó más a esos dos sectores, sobre todo la textil. Textil. Ahora, los que se mantuvieron, ahí están. Aquí tenemos muchas compañías textileras que son las que aguantaron la crisis. Esas están ahí, pero el crecimiento que tenemos nosotros se da en otras áreas. Te podría decir una experiencia que yo viví en San Pedro. No, pero vamos para que me la cuentes. Creo que la zona franca más exitosa de República Dominicana, Codevi, es una combinación binacional establecida en Dajabón y en Juana Méndez. De eso quisiera hablar porque el caso de Fernando Capellán, Codevi, Limber Cruz como socio importante, actual ministro de Agricultura, yo creo que es un referente sobre todo de potencial combinado entre Haití y República Dominicana. Hacemos una pausa en este diálogo con Ulises Rodríguez, director de Proindustria de República Dominicana. En un momento retornamos. Ulises, quisiera que me contara la experiencia de San Pedro de Macorís. No vamos a olvidar lo de Codevi y el comentario de esa zona franca textilera binacional. Importantísimo, estamos hablando de un tema que la gente no se imagina el impacto que tiene en la economía, porque es la economía que llega. Porque eso ha transformado Dajabón y a Juana Méndez también. Sí, y países y naciones que aprovechan este modelo. Bueno, pero una de las provincias, por decírtelo, yo creo que tú lo sabes, que tiene la mayor cantidad de instituciones financieras de República Dominicana. Yo creo que hace unos cuantos meses estuve en Dajabón y creo que hay 16 o 17 instituciones bancarias en Dajabón. En una provincia pequeña. En una provincia pequeña. Entonces importante, ¿verdad? Estratégica. Importantísimo. Fíjate, cuando hablabas de San Pedro, es que no quiero dejar la oportunidad de decirte algo que me pasó cuando llegué el primer día, cuando yo asumí a Proindustria, la primera semana. Yo comencé a recorrer los parques para ver la situación y me hablaban de San Pedro y yo tenía los informes como director, pero yo no me imaginaba porque la cosa no es igual. Cuando tú vas y puedes contactar físicamente y ver la realidad. Y cuando se presentaron los diferentes representantes de las empresas, industrias allí, me doy cuenta de por qué es que ese parque funciona tan bien y es tan grande, porque vi tantas empresas, la diversidad. Cuando se presentó uno, ese es una empresa que hace uniformes para exportar. Uniformes militares. Otro uniformes de otro tipo. Uno fabrica botas, en La Vega, por ejemplo, uno fabricando botas para militares en Estados Unidos. Pero estando en San Pedro veo que uno se para y dice, somos fabricantes grandes, por cierto, de interruptores eléctricos y equipos eléctricos a gran escala. Sí. Y cuando uno se para a hablar el otro y dice, bueno, fabricamos joyas, y veo que son joyas muy caras y buenas. Y otro sigue y dice que son exportadores de alcohol en una zona franca de ron sobre todo. Y entonces, pero cuando siguen, se para otro y dice, nosotros somos de equipos médicos. Yeah. Y otro se para y me dice, bueno, aquí hay otro que lo que hace es que traen al país Mercedes-Benz y carros viejos aquí en la zona franca, los reparan, lo ponen como nuevo y lo exportan a Puerto Rico, Estados Unidos, Nueva York. O sea, yo pasé por el frente de todas esas empresas, pero espérate, me faltaba más, no falta tampoco la de tabaco, uno que fabrican cigarros. Y de verdad que vi tantas empresas. Bueno, no faltó la textilera, la otra en general, no solo la de uniforme, y también estaba la de calzados allá. Es decir que, ves cómo tú me preguntas por la parte textil, éramos solo textil. Sí. Y entonces por eso es que la zona franca nuestra, en la República Dominicana, han crecido tanto, porque hay otro factor, antes de pasar al tema de lo binacional y de Haití, y es que la mano de obra, recuerda que había un problema antes entre Estados Unidos también y China.
El tema de la devaluación de la moneda fue a la OMC. Eso era un impuesto para nosotros, porque China devaluaba la moneda por inducción. Sí. Entonces, al cambiar los dólares, pues ellos podían manejar eso. Hoy en día, ese problema está resuelto. También el nivel de desarrollo de China, una opinión mía y según también expertos en el área que yo he podido recoger las investigaciones, la mano de obra de ellos es más cara porque el nivel de vida aumentó. Sí. Entonces nosotros, pues combinado con los esfuerzos que hace el gobierno, eso nos lleva a ser más competitivos. Tú preguntabas, Fausto, con relación o tratabas el tema de la zona franca binacional. Bueno, sí, es un concepto interesante. Sí, la zona franca binacional es un ejemplo importante desarrollado por Fernando Capellán y Limber Cruz y el grupo Codevi, aprovechando una ley que se emitió en Estados Unidos, se aprobó, de privilegio para Haití, que se llama HOP. Así es. Esa ley permite a Haití exportar a Estados Unidos libre totalmente de impuestos. Y por eso se estableció esa zona franca en Haití. Eso generó en la zona franca, en esa zona, en Juana Méndez, en Haití, empleo, dinamizó la economía, ha desarrollado bastante y ha aportado empleo de gente que vive ahí en la frontera y que si pasa a Dajabón es para comprar algo, no porque necesite vivir de este lado. Así es. Me gustaría saber, ¿hay algún otro proyecto binacional que pueda ser replicado como el de Codevi? Bueno, el que quiera instalarse lo puede hacer, como tú lo dices, porque el marco legal lo permite. Yo estudié o analicé, le di seguimiento a ese tema desde el principio porque me resultó muy interesante. Y como tú lo dices muy bien, poca gente entiende lo que es ese programa o ese beneficio binacional, porque es de dos naciones, es una combinación, porque la gente tiene que saber que es que te permite también producir una parte aquí. No, en Santiago se produce. Sí, una parte y llevarla a Haití y completar el proceso de fabricación allá. Y por eso y con los incentivos que tiene Haití, que es totalmente libre, y la cuota también. Y la cuota es sin restricción, la cuota haitiana de acceso al mercado norteamericano y los que están también asociados. Pero hay otro factor que ayuda mucho, y es que la mano de obra haitiana, fruto del desempleo allá, es mucho más barata. Y eso pues ha sido de gran beneficio, permite producir de manera combinada. Es decir que además de eso, aunque a mí no me gusta salirme de mis temas para cumplir con las orientaciones del presidente, yo fui legislador casi 20 años, con un periodo que estuve fuera, y opinaba de todo. Ahora me doy cuenta ¿de qué? Que no puedo opinar de todo, Fausto. Tengo que saber cuándo lo hago. Y sin embargo, creo que es un buen ejemplo, porque es una teoría que yo trabajé un tiempo y le expliqué en una charla que di, y es el tema dominico-haitiano. Eso es una muestra clara de que el tema migratorio hay que reenfocarlo y las relaciones con Haití, tratándose Haití del principal socio comercial después de los Estados Unidos, el vecino más cercano. Eso estamos condenados toda la vida a tratar el tema haitiano, entonces tenemos que reenfocar. Está demostrado, Fausto, tú lo sabe todo el mundo, que los problemas migratorios no se resuelven con mucha presión. Tienen que existir la ley y la regulación. Pero si no fuera así, con el canal de la Mona de por medio, entonces ningún dominicano llegara a Puerto Rico. Es decir, que no es muro ni nada de eso. No. El mejor muro es Codevi. El mejor muro es ese. Es Codevi. Ahí se han generado unos 10.000, 11.000 empleos directos. Claro. Más lo que eso representa en términos de empleos indirectos y zonas de crecimiento en la parte de, por ejemplo, habitacional, de todo lo que tiene que ver con la construcción de viviendas, edificaciones, instituciones que no existían para el interior de Haití, que nada más estaban en Puerto Príncipe, ahora están en Juana Méndez. El Ministerio de Trabajo de Haití tiene una representación en Juana Méndez y supervisan eso. Me parece sumamente valioso. Es un buen ejemplo. Pero además, en esa zona franca creo que han llegado nuevas industrias a establecerse, ya dentro del territorio haitiano.
Claro, tú sabes cuál era el problema, ¿verdad? Ajá. Y todavía la falta de garantía allá, el temor de muchos inversionistas Así es. de ir a Haití por la inseguridad, La inseguridad jurídica y física también, porque tú no sabes en qué momento. Ya. Hasta un presidente nuestro, el expresidente Fernández, en un momento dado tuvo que salir huyendo. Sí, así es. Entonces conozco el caso de otros amigos que tienen empresas allá, por ejemplo Fabio Jorge, Sí. tiene actualmente operaciones en Haití y es aprovechando eso. Pero yo creo Bueno, que Manuel Estrella tiene y operaciones en Manuel Haití, ¿eh? también, claro que Amplias sí. operaciones Sí. en Haití, sobre todo de construcción, y mantiene una industria muy activa, tratando de, bueno, pues responder a necesidades Los de las dominicanos autoridades haitianas. quieren hacer negocios con Haití. También recuerdo que hablando en una ocasión con Rubén Reynoso del grupo Bosel, tenía Bosel, sí. operaciones allá, tienen incluso con el tema de la harina y eso, pero otros, la industria del cemento dominicana también tiene un espacio allá, pero es complejo todavía el comercio con Haití. De repente ellos se levantan un día, como las cosas no están muy claras, como vimos recientemente con el transporte, toman una medida y eso pues se traduce en falta de garantía. Lo que pasa es que ahora el presidente de Haití, Juvenal Moïse, está gobernando por decreto, no hay congreso, hay que convocar elecciones, quieren modificar la constitución, ojalá que lo hagan, pero es una situación muy delicada. Me gustaría conversar, Ulises, contigo sobre lo siguiente. Recientemente la Asociación de Industrias de República Dominicana hizo un reconocimiento a Doexpo como exportador, a Sociedad Industrial Dominicana por su empuje y a don Celso Marrancini al mérito. Yo creo que tú estuviste en ese reconocimiento. Allí el ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, dijo que la industria había sido golpeada en República Dominicana y que ese golpeo como que la arrodilló en algún momento y lesionó su posibilidad de emprender otro camino. Una de las cosas que decía era más o menos vinculada con el cobro de los impuestos. ¿Se va a reducir el cobro de los impuestos a las industrias en República Dominicana? ¿Hay un manejo diferente? ¿Ahora es que son industriales nuestros gobernantes? ¿Por qué la vocación? Sí, el ministro de Industria y Comercio en ese evento y en otros que lo he visto, pues tiene razón, porque desde el gobierno no se estaba promoviendo una política a favor de la industrialización, sino que todo lo contrario, se presionaba solo con el cobro de los impuestos. A propósito, los funcionarios se convirtieron en competencia de los industriales, de la gente de negocios, comenzaron ellos mismos a hacer negocios. Eso fue un tema que se trató. Y a usar también instituciones del Estado como la DGI para presionar y crear pánico y terror, como lo llamaron, aquel terrorismo fiscal, y obligar a muchas personas a que se mantuvieran cercanas al gobierno. De alguna manera, sabe que ya no estamos creando con eso un ambiente de confianza, ni es atractivo. Entonces, sin embargo, en lo que tú me preguntas, en lo que respecta a lo que va a ocurrir, yo en ese sentido prefiero que eso lo hable ya y lo traten los organismos correspondientes, tanto en la DGI, pero es un tema del presidente de la República, porque es una decisión política muy importante. Lo que sí te puedo asegurar, que vimos al presidente en campaña, y lo hemos visto después de la campaña, y en lo que es su visión está muy claro, que él cree en que se cobre menos impuestos, menos trabas, pero que se pague, que paguemos todo, que pague todo el mundo. Si todo el mundo cumple con su deber de pagar los impuestos, pues vamos a tener, la carga va a ser más ligera y nos hace más competitivos. Ya, el gobierno tiene un interés muy grande en la generación de empleos. ¿Cuántos son los empleos que hay ahora en manos de Proindustria? El gobierno no solamente tiene la intención, sino la firme decisión. Por eso se traza una meta presidencial de los 600,000 empleos
es la meta, los 4 años. Para los Y 4 ya años. Eso es menos que lo que estableció Danilo Medina para los 4 años de su gobierno, Sí. que estableció 700.000. Sí. Pero bueno, estamos en medio de una pandemia. Estamos en medio de una pandemia. Es razonable. Y estamos tratando de ser realistas. Ya, tenemos un de acuerdo. presidente austero, hasta en las proyecciones que hace. Pero voy a decir lo mismo también que él mencionó, no es tanto que sea austero, sino cuidadoso en ese sentido, porque se van a tomar las medidas que haya que tomar, pero en lo que respecta a los empleos, Proindustria promedia unos 25.000 empleos en sus zonas francas que hay en el total, con las naves que tiene, que son unas 337, pero hay una parte que no están habilitadas. Entonces no son muchas, pero tenemos alrededor de 250 a 260 naves y otras en preparación para insertarlas. ¿Supervisan la calidad de ese empleo, la formación de esas personas, el salario que reciben, el tratamiento cotidiano de los empleadores a esos trabajadores, el cumplimiento del Código de Trabajo? Hay una parte de lo que tú mencionas que no es competencia nuestra, ¿verdad? Y es desde el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, nosotros nos preocupamos porque le preguntamos siempre a las empresas, primero, bueno, ¿qué van a hacer? Las condiciones, nos preocupamos de que las naves estén con la ventilación, si es necesario, suficiente, o el acondicionamiento, y los salarios, Fausto, en el sector de zona franca, hoy en día es muy diferente a lo del pasado. Se usa un poco menos de mano de obra, o bastante en otros casos, pero es una mano de obra más calificada y mejor paga. Entonces, en el sector tabaco, por ejemplo, y en la parte médica, ganan muy bien, el promedio es superior a los demás sectores. Es decir que, no sé si te das cuenta que ya tú no ves ese problema entre los obreros, entre los sindicatos y lo que son las mismas fábricas. En algunos casos hubo conflicto por abuso. Sí, hace muchos años. Sí, abusos. Recuérdate que y quizá hubo prejuicio por mal manejo, porque muchos empresarios de zona franca exhibieron bonanza, pero imagínate, también Fausto, el que a Dios se lo dio, que San Pedro se lo bendiga. Ellos tuvieron la visión de traer esos empleos aquí al país y fue un proceso, se mejoró y se mejoró en sentido general, porque la mayoría de los parques, hablando de eso que tú tratas, nosotros estamos con un proyecto en San Pedro del albergue infantil, hay uno y se va a construir en La Vega otro para que los hijos de esos empleados, madres, muchas solteras, pues lo puedan tener ahí. Casi todos los proyectos grandes de zona franca tienen un albergue, pero lo tienen hecho la Corporación Industrial de Santiago tiene un proyecto de vivienda. También. Y tiene CAPEX, el Centro de Formación Técnica también. Es decir, hay unas cosas que son fundamentales. Pero eso es desarrollo. Sí. Es desarrollo, porque eso va con el tiempo. En los 90 fue la época de la fricción. Después vinieron la mejoría de las condiciones, se crearon las guarderías infantiles, las estancias infantiles en la zona franca, y entonces los centros de capacitación, centros de salud dentro de los complejos grandes y mejoría de las condiciones laborales. Ulises, ¿y cuándo vamos a traer las zonas francas de tecnología? Cuando digo de tecnología me refiero para lo que se estableció el Centro Tecnológico de las Américas. Sí. Que queríamos en algún momento, incluso en el pasado, hace varios años, se mencionó que íbamos a ser fabricantes de chips, de computadores, de nuevas tecnologías, de las que todo el mundo consume. Así es. ¿Qué ha pasado con eso? Mira, ellos están trabajando mucho. Yo lo visité el otro día y es increíble lo que están haciendo. Sería bueno que invites a Omar Méndez. Ya. Porque lo que vi con unos centros pymes, que ellos y pequeñas empresas, el apoyo tecnológico que le dan en herramientas, es muy bueno. Igual que me reuní con Rafael Vargas, que también está en lo que tiene que ver con esa parte que tocaste, que es la tecnología, y ellos están fabricando incluso celulares y tablets, pero tienes que entrar en contacto con ellos, te lo voy a referir para que te den los detalles, porque no me quiero meter en la parte de ellos, pero sí
por lo que pude ver y hablamos de firmar acuerdos de cooperación, ellos están haciendo una labor, desarrollando una labor interesantísima a nivel de tecnología. Hay una parte que no tocamos de la zona franca. Sí. Hay zonas francas especiales, Sí. que son las que están fuera de los parques. Fuera de los que parques. Se le da el sí. permiso de zona Sí. franca. Hay diferentes modalidades, pero una de ellas, de la que a mí más me llama la atención, porque pagan muy bien y hace falta espacio aquí para eso y mano de obra, es la de los servicios, de los llamados call centers. Sí. Algunos prefieren llamarle como outserving, o sea, de servicios de fuera. Sí. Pero que hay muchas. Son plataformas. Son muchas que ya están, incluso hay bancos que lo tienen. Es para los bancos, pero, para las instituciones de servicios telefónicos masivos en general. Que reciben llamadas de servicios masivas que están en los Estados Unidos y ellos no saben, porque también le prohíben eso, no se puede decir que están aquí, pero le hablan en un inglés perfecto, le dan los servicios. ¿Qué ocurre? Que según lo que yo he podido averiguar, porque tengo muchos amigos vinculados al área, y estuve vinculado a uno de esos centros, en promedio esa gente cobran 35,000 pesos como salario mínimo. Algunos llegan a 40 y 50. O sea, el mínimo que cobran, en lo que tienen un nivel ya de desarrollo. Entonces, pero es por la especificidad del servicio que ofrece. Así es. Por ejemplo, las empresas de tarjetas de crédito, por ejemplo, vinculadas con instituciones financieras, o un periódico que dice, mira, yo quiero el servicio de recibir las quejas de los usuarios que no les llegó el periódico, por ejemplo. Sí. Entonces, eso se recibe aquí. Así es. Pero es un servicio, se supone, pero estamos dentro de los Estados Unidos. Exportando un servicio. Claro, estamos Entonces exportando. Viene la divisa, se genera el empleo también, con el empleo viene la divisa, y eso se inyecta a la economía, y eso se está dando en el país entero. En Bonao, yo estaba allá en el Parque de Zona Franca, y allá me encontré con una persona interesada que comenzó con 10 o 12 personas, lleva 60, 70 personas. Igual en Santiago yo vi un centro que comenzó con 15 personas, y al final pasaron 4, 5, 6, 7 años y lo vi con más de 200 personas. Y por eso es porque lo vi, lo visité varios centros, y ahora veo que se anunció que aquí en la capital se va a instalar un gran centro de servicios también, donde cientos de personas van a trabajar. Bueno. La ventaja es que no discrimina, puede trabajar desde un joven hasta una persona con una edad promedio que le permita trabajar y recibir un buen ingreso. Qué bueno. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Ulises Rodríguez, que es el director de Proindustria de la República Dominicana. En un momento retornamos. Somos Grupo Acento, acento.com.do y Acento TV. Hacemos contenido informativo y de entretenimiento con la mayor calidad posible. Con tu colaboración, podremos continuar con nuestra labor en el periodismo independiente. Puedes apoyarnos sumándote como un miembro exclusivo de nuestra plataforma. Solo tienes que ir al botón de unirse, que está justo al lado del de suscribirse, y ahí se desplegará la lista de colaboraciones. Puedes optar por la colaboración plata, por $9.99 mensuales. A cambio, tendrás insignias especiales en el chat y acceso anticipado a nuestros videos. Con la colaboración oro, tendrás insignias especiales, acceso anticipado a videos y videos del detrás de cámara de los diversos programas por tan solo $19.99. Con la colaboración Platinum, por $29.99, tendrás todos los beneficios de los niveles anteriores, más mención de tu canal en la descripción de nuestros videos y al final de cada video. Puedes cancelar tu colaboración en cualquier momento. Contamos contigo. Somos Grupo Acento y junto a ti seguiremos haciendo la diferencia. Ulises Rodríguez, la recuperación de la que hemos hablado ha sido en medio de la pandemia. ¿Qué se espera para los próximos 3 años, de acuerdo con tu proyección y planificación estratégica, que pase con estos parques que están en manos de Proindustria, estos 25.000 empleos? ¿Podrían duplicarse? ¿Podría crecer un poco más?
cómo ustedes, cuáles son los planes de desarrollo y las ofertas, en qué dirección van, hacia dónde, Estados Unidos, China, cómo va a ser esto. Sí, muy bien. Nosotros pues viendo el potencial que tiene el sector, la vuelta a América que nos beneficia mucho, de la famosa promoción o decisión en los Estados Unidos, fue parte de la campaña, pero sabemos que allá hay continuidad, ¿verdad?, de la cosa pública. Eso nos beneficia y la realidad, como te decía, la demanda que tenemos nos ha llevado a que en los estudios nos lleven a construir nuevas naves, a mejorar la que tenemos, a remozar los parques de Zona Franca y obviamente es para aumentar las plazas. ¿En qué proporción? Todavía no te puedo decir porque en medio de la pandemia es difícil tú predecir todavía cuál va a ser el determinado curso o de lo que será lo económico. O sea, lo económico es muy complejo, pero de algo estamos seguros, estamos ante una rápida recuperación de un sector con un crecimiento y eso nos lleva a potencializar al máximo lo que tenemos. Entonces estamos reparando, estamos remozando los parques y construyendo nuevas naves. Bien, cuando el presidente Luis Abinader dice, de acuerdo a una comunidad, a un municipio, vamos a establecer un parque industrial de Zona Franca aquí en esta comunidad, ¿qué hace Proindustria? Sí, le toca a Proindustria. El presidente generalmente sí ya es con Proindustria porque los parques estatales son a través de Proindustria, los que se desarrollan. ¿Cuáles son los pasos que da Proindustria? Pero el presidente lo que se encargó fue no de abrir nuevos parques, sino de rescatar los parques que estaban destruidos, perdidos, cerrados, como fue el ejemplo de Salcedo, que ya en enero arranca una empresa con muchos empleos para un pueblo pequeño, una provincia pequeña, de impacto, y estamos en este momento analizando el caso de Asua, que se cerró por una mala negociación, vendieron la Zona Franca de Asua en un momento dado, y está cerrada en un limbo, y estamos haciendo las gestiones del lugar para abrirla. Ayer me reuní con el director del IAD, resolviendo un problema de tierra, y con la senadora y personas de allá. Entonces el presidente lo que está haciendo en este momento es que nos llama y nos pide el informe de la situación, porque son casos particulares. El de Baní es otro, el de Baní también una corporación lo tomó, entró en un conflicto con un banco y de ahí se queda en un limbo también y entra en dificultad. Entonces estamos tratando de resolver todo eso. No estamos con proyectos en este momento de nuevos parques, sino estamos recuperando. Sí, esas plazas. ¿Y cuántos son los parques industriales cerrados? Cerrados no son tantos. Te podría citar el caso de Asua, el caso de Baní opera, pero podríamos decir que es como si estuviera cerrado. Y también el de Cotuí, tenemos esos 3 parques cerrados. Hay otras, la de Higüey, opera mínimamente. Pero todo eso fue porque se abandonó, te lo reitero. Aquí las autoridades no existían, no operaban, no funcionaban. De hecho, quien dirigía parques, donde yo estoy en la actualidad, no se presentó a entregarlo. Y si te voy a enviar las imágenes para que tú veas, que fue, una persona de Santiago, dirigía los parques y lo dejó abandonado. Y eso da pena. En San Francisco, cuando fuimos allá, y a pesar de eso, las empresas estaban instaladas, yo no sé cómo, porque si tú ves esas imágenes de deterioro, tú dices, no, pero eso da pena. Y es que no teníamos autoridades, no había interés, no hubo interés, sin compromiso de lo que es la responsabilidad de tú manejar la cosa pública. Eso es imposible, eso es inaceptable. Bueno, ya me dijiste que ha tenido que cuidarte porque cuando tú fuiste diputado, y fuiste diputado durante un periodo de varios años,
manejaba los temas en general y ahora me dice, bueno, tengo que manejar específicamente la zona franca. Tomándole la palabra. El tema. No, pero por industria tenemos unos temas fuertes por lo que es la innovación y la competitividad. No, ahí voy. Entonces, ahora, los santiagueros se han caracterizado por ser los principales empresarios de zonas francas del país. Tú estás regulando y eres santiaguero. ¿Qué tú prefieres? ¿Estar en la alcaldía de Santiago o estar en Proindustria? Porque tú estuviste peleando por la alcaldía de Santiago. En 40 días. A un paso. En 40 días. Cumplí en ese momento con lo que fue una expectativa y un compromiso político. Sí, estando en el Congreso y de hecho iba como senador con los números a favor. Pero yo soy un hombre el acuerdo del con partido, Eduardo Estrella. se me respetó, se me preguntó, me dieron la oportunidad de decidir y de verdad yo entendí que don Eduardo es una figura que me merece mucho respeto y le ponía al acuerdo entre todos como forma, le daba peso como figura a ese gran acuerdo que se hizo electoral. El senador más votado del país. Sí, de verdad que 71%. Creo que 71% logró un récord. Nunca un candidato había logrado en Santiago esa votación. Yeah. Y yo me siento contento, de verdad. O sea, esa decisión que me tocó tomar, que me dijeron, decide, así te lo puedo decir. El mismo presidente de la República, porque Luis Abinader, el presidente, es un gran demócrata. Y él me preguntó y me dijo, lo que tú decidas lo vamos a respetar porque por historia que hay. Yo realmente había declinado en el 2006 a la senaduría por el doctor Abinader, un gran amigo. También. A favor. Y fue un sacrificio y de verdad que hoy me siento, guardo eso como parte de mí y de lo que yo viví con ese gran hombre, con el doctor José Rafael Abinader, un ser humano. Fue electo senador de Santiago en ese momento. Un gran senador. Un gran senador. Bien. Entonces después en el 10 me sustituyeron Miguel, un amigo que yo quiero mucho y que hizo un gran trabajo, un gran papel, como fue Orlando, es un amigo que yo aprecio mucho. Orlando Jorge Mera. De un gran futuro político, sí, y de verdad que he trabajado con él bajo su liderazgo de la juventud. El ministro del Medio Ambiente. Así es, lo aprecio mucho y lo respeto y lo quiero. Y después en el 16... Pero en el 16 a mí me ofrecieron la senaduría. De Santiago. Y yo dije, bueno, en esta ocasión yo voy al Congreso, pero voy como diputado. Ya. Fui. Era Julio César Valentín, el candidato del PLD. Sí. Y entonces, ¿quién fue como candidato ahí en el 16? Fue Rubén Reynoso. Rubén Reynoso. Un empresario de mucho prestigio de allá y un gran amigo. Entonces en el 20 ya habíamos decidido eso. Entonces después... porque esto es parte de la historia. Yo me encuentro un día con César Cedeño y con el presidente Mejía y me dicen, pero en Santiago como que los números, no sé, comenzaron a hablarnos, como que tú deberías pensar esto. Después veo a Furcal y me doy cuenta que viene en la misma onda y me dice, mira, pero los números aquí dicen, me dijeron varias cosas. ¿Qué eres tú? Y después vi una tercera persona y lo veo a los demás y me dicen, pero mira, yo sabía ya que me iban a ofertar la candidatura a la alcaldía, la acepté como parte de un compromiso, tuve que hablar con familiares, cercanos, con mi familia y con equipos políticos porque ya había una decisión tomada, pero acertada. Fuimos a la alcaldía y en apenas 40 y pico de días nosotros logramos más de cerca de un 40%, donde la alcaldía se definió por la mínima. Al final, con la pandemia, nos afectó. El actual alcalde salió con un 12.3 o 12.4% del electorado, ojo, será legal siempre, ¿verdad? Pero no legítimo, no fue legitimado por la gran mayoría, porque fue un 25% lo que se validó, 11.000 votos nulos, es un dato que lo puedes buscar, búscalo, te voy a pedir que lo busques porque tú eres periodista y eres investigador, y yo lo sé. 11.000 votos nulos. ¿Y la diferencia fue por cuánto? Y la diferencia fue alrededor de unos 11 o 12.000 votos. O sea, cuando tú vas a ver, estuvo rondando por lo mismo. Cuando tú busques la información, te vas a dar cuenta de que cuando tú le restas los 11.000 votos nulos
a un 33%, que fue lo que votó por una campaña que se hizo de llevar pánico a la población, guagua, diciendo que el coronavirus estaba impactando, tú le restas eso, llegas a un 25%. Cuando divides el 25% entre el del reformista, Papito, entre Cerulla, del PRD, entre Abel Martínez, un servidor y otros candidatos, te dice que el alcalde salió con un 12% de la matrícula, un 87% no votó por el actual alcalde. Ya, muy bien, me alegra. Tú tienes un perfil político muy potable, porque tú fuiste siempre muy claramente identificado como una persona cercana al proceso democrático, vinculado con Milagros Ortiz Bosch y luego vinculado con Luis Abinader, es decir, que ha sido una participación política igualmente exitosa. Ahora en Proindustria te estamos conociendo, queremos saber un poco más, pero eso va a ser ya en otra ocasión porque eso nos ha acabado el tiempo. Aunque podemos más adelante hablar, claro, en apenas 100 días ya hemos hablado de resultados, como por ejemplo la apertura de Salcedo, el rescate de la zona franca, el cambio, el dinamismo que hay en la institución. Así que le invitamos a que pongan los ojos allá y lo mejor viene, porque vienen las ferias de innovación, los acuerdos con las instituciones académicas, con los institutos politécnicos, que es a favor eso ya de la industria, no solo dentro de zona franca, sino fuera del modelo zona franca. Así es. Ulises Rodríguez, director de Proindustria, República Dominicana. Gracias por aceptar esta conversación, ofrecernos estos datos, Ulises. Y muchas gracias a los amigos televidentes que nos han acompañado, así como los que nos siguen por las redes sociales, a través de todas las versiones o plataformas por las que hacemos las transmisiones de este canal. Hasta luego, muchas gracias.